Bueno, arrancamos con los temas del día. Hay muchísima información el día de hoy. ¿Qué pasó con la empresa de Luis, querido Héctor Martín? Luis Jorge Span, que tiene una empresa llamada Celestino Span, ubicada en calle Europa del 6800, en el norte de la ciudad de Santa Fe, fue inspeccionada esta mañana por agentes de la Policía Federal por pedido de la jueza María Romilda Cervini, que es una magistrada porteña de Comodoro Pi, que está llevando adelante una investigación por el desaguisado presunto cometido con los fondos de todos nosotros en el programa Fútbol para Todos, que tuvo vigencia entre el 2009 y el 2015, por lo menos. Es una denuncia que en el 2014 presentó la entonces diputada Graciela Ocaña y que presume habría habido un defalco, una defraudación por lo menos del 10% de estos 6.000 millones de pesos que les mencionaba fueron invertidos. ¿Cómo se producía este defalco? A partir de la emisión de cheques diferidos que hacía la jefatura de gabinete, que tenía un contrato con la AFA para la transmisión de los partidos de fútbol por distintos sistemas de cable del país y de manera gratuita. Y estos fondos se intercambiaban, en algunos casos en cuevas financieras, con una quita muy importante de dinero, en otros casos en entidades bancarias, y en otros casos, como en este en particular, el caso de Unión de Santa Fe, se está investigando si Span los cambiaba. Como lo hacía una entidad financiera, es decir, retenía un porcentaje de ese, o entregaba un porcentaje en efectivo del monto final del cheque diferido, que no lo puede hacer porque no es una entidad financiera, Luis Span y Celestino Span. Si cambiaba un cheque diferido por otro cheque de menor importe donde ya retenía el porcentaje quitado, que tampoco lo pudo haber hecho Luis Span en tanto no era una entidad financiera. O, atención, y aquí puede estar la novedad, si Span le prestó plata a Unión en varias oportunidades, o en alguna oportunidad, o en varias oportunidades, firmó un contrato privado con Unión y se cobraba esa plata que había prestado con los cheques diferidos que venían regularmente de la AFA a las arcas del Club Atlético Unión de Santa Fe. Perdón, Héctor, en su momento Spam tiene una conferencia de prensa. Mientras tanto vemos imágenes de esta mañana, Juani. Discúlpame. Sí, porque estaba pensando esto que recién relatabas y uno lo primero que hace es decir, bueno, a ver cuál es la explicación oficial. Y recuerdo la conferencia de Span diciendo que, recordémosle cuál era la maniobra, Grondona, estando al mando de la AFA, entregaba los cheques, pero él decía dónde se tenían que ir a cambiar. Generalmente esas cuevas financieras se quedaban con un enorme porcentaje que todas se presumía que era un negocio del propio Julio Grondona con sus propias financieras. Que después perfeccionó Luis Miguel Segura, que fue presidente de la AFA. Pero te decía, lo que dijo Span en su momento era, yo cambio con mis empresas los cheques, pero no le cobro nada a Unión. Eso decía Span en su momento, ¿no? Era la palabra de Span. Claro, pero ¿por qué se los cambiaba a Unión? Lo cambiaba de bueno que era, según y Span, por lo tanto de bueno que era, tomaba digamos. el cheque diferido, pongámosle un número que era de 1.000 pesos a cobrar en 90 días, y Span le daba 1.000 a Unión. O Span cambiaba cheque por cheque, pero esto ya es una ilicitud. ¿Cómo cheque por cheque? Por eso, cheque por cheque no lo puede hacer una empresa. No. Cambiaba plata por cheque. No. Entonces no lo podía hacer, como explicábamos antes, porque está bajo la órbita de las entidades financieras que pueden hacerlo en la República Argentina. Lo que se presume, lo que le decía antes, es que Span haya tenido y tenga aún documentos privados con Unión, en donde le ha prestado plata, no sabemos si en blanco, en gris o en negro, a Unión, y se cobraba estos cheques diferidos, o mejor dicho, con los cheques diferidos que venían de la AFA por la televisación de los partidos, se cobraba parte de esa deuda. ¿Qué es lo que yo le diría a Span que diga si en algún momento se le complica su situación? Lo que tenés que decir es la verdad, Héctor. Si fuese su abogado. Le tenés que decir lo mismo. Diga la verdad. Diga la verdad, tienen razón. Diga la verdad. Sé que no lo piensan, pero tienen razón. ¿Cómo que no? Sobre todo vos. Bueno, ¿Qué tiene que decir la verdad, señor? ¿Por qué la justicia fue a Celestino Span, sociedad anónima esta mañana, ubicada en Europa del 6800? Porque además en el intercambio, bajo la órbita de la justicia están en examen algo así como 10.000 cheques.
10.000 cheques, de los cuales varios de ellos fueron detectados, trocados en las empresas de spam. Pero no solamente en Celestino Spam, Sociedad Anónima, sino que también en alguna oportunidad, esto me comentaban fuentes de la investigación esta mañana, y el sábado también, que la he consultado sobre este tema, Spam tenía hasta 2014 otras dos empresas, una llamada Piubelo SRL y otra llamada Plus SRL. En los dos casos, Spam liquidó estas dos empresas, de las cuales era gerente también, presidente, mejor dicho, de estas dos empresas, las liquidó, pero las absorbió con Celestino. Es decir, no las disolvió, las liquida, pero las absorbe con Celestino Spam. Es decir, Celestino Spam, para decir de una manera más sencilla, se quedó con Piubelo SRL, con su capital y con su deuda, y se quedó con Plus SRL, con su capital y con su deuda. Pero en ambos casos se resolvió en la asamblea que controlaba Luis Spam, en todas las empresas, continuar con los negocios que tenían tanto Plus SRL como con Piubelo. Por lo tanto, hay muchas de las transacciones que hizo Piubelo hasta el 2013 y Plus SRL hasta el 2014 que tuvieron continuidad, o por lo menos siguieron siendo tramitadas por Celestino Spam, Sociedad Anónima. Por lo tanto, habrá que ver, esto ya forma parte de las presunciones y las posibilidades, habrá que ver con qué se encontró la policía esta mañana en Celestino Spam y cuánto le sirve esto a la jueza que lo está investigando en Capital Federal. El exhorto llegó el 13 de marzo, hace algunos días, hace 5 días, y se le había pedido al juez Miño que ejecute la medida, lo hizo esta mañana, a las 10 de la mañana, con la delegación local de la Policía Federal. No fue un allanamiento, insisto, no es un allanamiento, es una medida de aseguramiento de pruebas donde se presenta la justicia, la justicia a través de la Policía Federal exige la documentación que pedía la jueza y aparentemente por el comunicado de prensa que emitió Unión desde su oficina de prensa no hubo ninguna resistencia y se entregó toda la documentación. Bueno, veremos a dónde llega todo esto. A lo mejor encuentra la documentación con la deuda que tiene Unión con Spam. Puede ser. Que, viste que no se sabe cuánto le debe, si le debe... Bueno, por eso tiene que estar en los balances del club, no en Celestino. Bueno, pero ya que va, capaz que fueron y capaz que encontraron ahí. Mirá, acá hay una carpeta que dice deuda con... Y otra cosa que pidió la jueza son como D'Alessio, digamos, una carpeta que dice, ¿no? Una carpeta, sí. ¿Cómo es que decía el operativo? Narcotráfico Rosario. Claro. Digamos. Otra cosa que pidió la jueza en este caso, para redondear, fueron las actas certificadas por Celestino Spam de toda la constitución de las empresas donde Spam fue presidente entre el 2009 y el 2017. Por esto que les decía anteriormente, que Spam tuvo el dominio de otras empresas, Piubelo y Plus SRL, entre el 2009 y el 2013 en un caso y hasta el 2014 en otro. Ahí estamos viendo el exhorto, se ve más o menos, pero es para apoyarnos con la idea de que tuvimos la información y que da cuenta de este pedido.